Bien, hola, ¿cómo están? Yo soy Enrique Suárez y hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy interesante que ¿es posible tener éxito empresarial pensando en sistemas? ¿Ok? Esto es parte de este cambio de mindset para empezar a resolver problemas personales o corporativos o sociales, pero desde un pensamiento sistémico, ¿no? Esto conocido como System Thinking, ¿ok? Así que vamos a responder esta pregunta. Antes, comentarles que si están pensando desarrollar sus habilidades blandas, eh, prueben Soft Agents, ¿ok? Soft Agents es una suite de coach digitales IAs, ¿ok? Entrenados para ayudar a los humanos a desarrollar sus habilidades blandas, ¿no? Específicamente cuatro: pensamiento crítico, comunicación, creatividad y colaboración, ¿ok? Además de otras que se irán incorporando en el tiempo, ¿ok? Un poco cuál es la diferenciación o por qué estos agentes IA sí logran desarrollar estas habilidades blandas. Voy a poner unos títulos por acá. Ok, bueno, es que sus principios de entrenamiento están basados en estos cuatro pilares, ¿no? Primero te enseñan sobre la habilidad blanda, pero basado en evidencia científica. Luego de eso te ayudan a entrenar, poner en práctica, en casuísticas reales y usando avatares IA, tu habilidad blanda, ¿ok? Lo aprendido hasta ahora sobre esa habilidad blanda. Lo tercero es el proceso de iteración espacial, es decir, a través de un plan, de un cronograma en función a tu tiempo, vas poniendo en práctica y aprendiendo esta habilidad blanda, pero es en una técnica espaciada, es decir, por márgenes de tiempo estratégicos que ayudan a lograr desarrollar, empezar a desarrollar la habilidad blanda. Y lo cuarto es el coach, es decir, tú tienes feedback en tiempo real, ¿ok? Y ese feedback además viene acompañado de una cuantificación del avance que estás teniendo. Entonces, se cuantifica, se le da un número, tienes feedback en tiempo real cuando empiezas a ejecutar, cuando pones en práctica la habilidad blanda en los entrenamientos con casuísticas reales y avatares, ¿sí? ¿Ok? Así que esta es una solución efectiva, personalizada y flexible. Así que los invito a que accedan a esta aplicación. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales como Soft Agents en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Bien, entonces, ¿qué dicen acá? Dice, el éxito es posible, ¿no? Partiendo de la pregunta que comienza esta reflexión, el éxito es posible. O sea, sí se puede lograr un éxito empresarial pensando en sistemas y ya no en silos o yo en mi posición, si queremos ser incluso más específicos. Si no, sí se puede lograr un éxito, pero pensando en sistemas. Pero, como toda gran transformación, ¿ok? Se requiere un cambio mental, un cambio de perspectiva para la mayoría de los jugadores. ¿Y por qué dice para la mayoría de los jugadores? Porque al ser un sistema, mírenlo como el sistema humano, como nuestro sistema humano, ¿no? Nosotros tenemos distintos sistemas, ¿no? Sistema respiratorio, sistema cardíaco, ¿no? Distintos sistemas, pero todos tienen que funcionar, o sea, todos los elementos del sistema tienen que, de alguna manera, funcionar bien o estar contentos, ¿ok? Y un segundo. Ok, entonces, eso obliga a un cambio de mentalidad en el hecho no solo de pensar desde una perspectiva sistémica, sino de entender que para que yo gane en el sistema en el que estoy, todos los elementos que son parte de mi sistema deben ganar. ¿Ok? Y eso es un poco contradictorio, porque si lo vemos como negocios y partimos de lo que dice, por ejemplo, Michael Porter, ¿no? Sobre estrategia, cuando las empresas generan una estrategia, ¿su objetivo cuál es? ¿Cuál es el objetivo del estratega, no? El objetivo del estratega es ubicarte en un punto donde las fuerzas del mercado, ¿no? Que son las fuerzas de proveedores, las fuerzas de clientes, las fuerzas de sustitutos, de competencia, sean débiles y tú seas el más fuerte, ¿no? Eso es un poco la idea. Pero eso es lo que dice Porter, ¿no? Y es más, esa es la función del estratega, porque eso evita que el dinero que ingresa a ese sistema, tú te quedes con la mayor cantidad de dinero y no se filtre a las demás fuerzas, ¿no? Y eso se logra tú ubicándote en una posición de fuerza, o sea, una posición sobresaliente, con mucha fortaleza, ¿no? Esa es la función del estratega, ¿no? Entonces, en resumen, que tú tengas una posición singular y valiosa, ahí por eso se habla de ventaja competitiva, que haga que las demás fuerzas sean más débiles que tú. Pero hay que tener un límite con eso, porque si, si lo llevamos a un pensamiento sistémico, eso puede hacer que debilites mucho a alguno de los componentes de tu sistema, algunos de los elementos de tu sistema, y el sistema empiece a funcionar mal. ¿Ok? Bueno, esto además significa que tenemos que llegar al corazón de los desajustes fundamentales, es decir, esos errores que tenemos sobre cómo funciona el juego empresarial, en el que yo tengo que ganar, ¿no? Que un poco empujado por estas teorías
también de mercado, de estrategia y todo, que no digo que está mal, hay que aplicarlo, se aplican y funciona, pero ya sabemos que tiene que tener un límite, ¿ok? O quizás puedes llegar a eso, pero ya con un enfoque más sistémico. Entonces te da otra manera, otro paradigma, otra manera de tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo primero es que para cambiar esta perspectiva hay que llegar a los desajustes fundamentales que tenemos sobre, o a esos gaps que tenemos sobre la forma de pensar, sobre cómo funcionan los negocios y la realidad real de cómo funciona el juego empresarial, ¿no? La mayoría de los jugadores considera que su trabajo consiste en gestionar su posición, ¿no? Y yo tengo que cumplir mis KPIs, y mis KPIs muchas veces no están interrelacionados con otras áreas, incluso dentro de una compañía, sino que solamente se enfocan en mi posición, y eso me aísla del resto del sistema, y nuevamente pone en peligro el funcionamiento del sistema, porque mis decisiones van a estar solamente basadas en mi conveniencia o en lo que yo necesito, y no evalúo las consecuencias de mi acción en el siguiente elemento del sistema, ¿ok? Y eso es nada más equivocado, ¿no? Lo que se requiere es ver cómo tu posición interactúa con el sistema más grande, es decir, cómo tus decisiones son causa de, o afectan, o efecto, ¿no? Efecto, o que generan un efecto, o son causas de otro elemento dentro del sistema, pero a su vez también te invita a reconocer que esas decisiones tienen un efecto, una consecuencia en tus decisiones. Entonces tú en un sistema, o todos dentro de un sistema, somos causa, pero también somos consecuencia. ¿Ok? Entonces, los jugadores son parte de un sistema más grande que la mayoría muchas veces no lo analiza por no ser consciente de ello. ¿Ok? A veces no somos conscientes de ello y no lo analizamos, no lo vemos como sistema. Entonces, lo que la visión típica de gestionar su posición pasa por alto son las formas en que sus decisiones interactúan con las decisiones de otros para influir en las variables que ustedes perciben como externas. Entonces, los negocios son sistemas. ¿Ok? Deberíamos verlo como tal. ¿Ok? Los negocios son sistemas. Los jugadores deben ser conscientes del verdadero ámbito de influencia que tienen. Lo que les digo, nosotros somos dentro de un sistema causa de una decisión de un elemento, pero también consecuencia de la decisión de otro elemento dentro del sistema. ¿Ok? Entonces no se limita a tomar decisiones que solo afectan a nuestra área directa o a nuestra empresa. Esas decisiones influyen en el sistema, influyen en el comportamiento de otros elementos externos del sistema, como por ejemplo los proveedores. Entonces tenemos que ser conscientes. Y además luego esas decisiones de los proveedores, que previamente fueron afectadas por la decisión del jugador inicial, a su vez podría influir en el comportamiento de otros elementos del sistema, como los mayoristas, por ejemplo. Y así. Y luego esos mayoristas sobre los minoristas sobre el cliente, y luego eso regresa a fábrica. Y luego empieza, ¿no? Empieza otra vez el efecto. Entonces, cada una de las decisiones de cada elemento termina siendo o influenciando en la decisión del siguiente elemento. El éxito de las decisiones, entonces, se ven influenciados por las acciones de todos los demás elementos en el sistema. Ok, entonces, acá tenemos un ejemplo, un gráfico sobre el sistema de supply de beer, de cervezas, ¿no? De abastecimiento de cervezas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Los elementos normalmente son acciones hechas por personas, ¿ya? Pero son acciones. Entonces, por ejemplo, acá está, ¿no? Acá tenemos mi inventario, ¿no? La cerveza que sale de mi inventario, de mi fábrica, hacia los clientes. Perdón, en este caso eh, serían hacia los, no, por acá sería, ¿no? Mi inventario son my order place, ¿no? No, perdón, este sería la fábrica, ¿no? Esta es la fábrica, ¿no? Esta es la fábrica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la fábrica empieza a fabricar cervezas basado en las órdenes que yo coloco, ¿no? En las órdenes que yo coloco. Acá están, my orders place, ¿no? En las órdenes que yo coloco. Pero estas órdenes que yo coloco dependen de las órdenes que mis clientes me colocan a mí, ¿no? Entonces, esto viene aquí y en función a eso yo evalúo mi inventario y digo, oye, probablemente me están pidiendo más de lo que tengo, entonces voy a colocar más órdenes. Pero ¿qué pasa? Que al colocar más órdenes, ellos también dicen, oye, me está pidiendo ellos más, entonces yo voy a empezar a fabricar más para atender más rápido. Pero lo que pasa es que igual en ese proceso de fabricación hay un delay inicial, ¿ok? Entonces, como hay un delay, yo todavía no tengo inventario suficiente, por lo tanto, siguen habiendo más órdenes y yo sigo, o sea, no evalúo quizás cuál es la razón por la cual están pidiendo y simplemente coloco más órdenes. Ellos ven más órdenes, empiezan a fabricar más, pero luego acá demoran en llegar, hay un delay hasta que la cerveza arriba, ¿no? Y luego, una vez que arriba, la cerveza sale enviada quizás a los minoristas. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento esto se puede romper, porque como acá hay un delay, acá el problema es el delay, ¿ya? El delay. O sea, lo que tendríamos que evaluar es
si este delay tiene o afecta el que yo esté recibiendo más órdenes. O sea, ¿por qué el mayorista me está pidiendo más cervezas? ¿Por qué? ¿No? ¿Es por este delay? ¿O por qué es? ¿O es porque es alguna tendencia? ¿O es porque él tiene miedo de quedarse sin cervezas porque por alguna razón hubo un aumento, un pico de consumo por alguna promoción, algo, y él se quiere asegurar? ¿Ok? Entonces, eh, se dan cuenta que como yo sé que esto puede impactar, o sea, porque yo estoy viendo que mi decisión de producir más cervezas depende de la decisión del mayorista de colocarme más órdenes. Entonces, si yo no sé por qué él lo hace, puede que yo me equivoque, porque de repente en algún momento él no va a poder, va a tener sobrestock de repente. Y si él tiene sobrestock, yo voy a también tener sobrestock. Y además, cada vez que él me pide más y más, yo me vuelvo probablemente aquí más lento en producir, porque yo tengo una capacidad de producción que no voy a tender, no voy a crecer a la velocidad que puede crecer un pico de demanda de cerveza debido a algún evento particular que haya ocurrido, ¿no? Imaginemos un Oktoberfest. Entonces yo tengo que ser consciente de eso, porque además acá hay un delay, va a empezar a haber un delay, porque a la medida que yo aumente las órdenes, claro, yo sigo vendiendo más, vendo más, eso le conviene al comercial, pero a la fábrica la haces más lenta, porque ya está fuera de sus procesos, ocurre un delay en la entrega, también empieza a haber una merma de la calidad de entrega de la cerveza, y probablemente eso alerte al proveedor, alerte al mayorista. Entonces el mayorista dice, oye, no, está demorando cada vez más, mejor pido más órdenes para asegurarme en el stock. Y él piensa que está viendo más, entonces él pasa lo mismo, empieza a sobreestoquearse o invierte en aumentar la capacidad de la planta y llega un punto donde de repente esta caída, ese pico de consumo cae y todos empiezan a perder, ¿no? A perder dinero, a fallar. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que ya la forma en cómo tomas la decisión ya no es solo en tu posición, es decir, no, perfecto, más órdenes, más, provocamos más. Ya no, ya empiezas a evaluar en los elementos de tu sistema y cómo las decisiones de él están influenciando tu decisión y cómo tus decisiones van a influenciar en ellas. Entonces ya empiezas a pensar de diferente, ¿no? Quizás te tengas que reunir con ellos para entender por qué están pidiendo y de repente ver otra manera de ayudarlos, y no solamente produciendo más. ¿Ok? Eso es un poco. Entonces, la mayoría de los jugadores dentro de un sistema de negocios pasan por alto estas interacciones y consecuencias de las decisiones tomadas. Además, cada jugador debe compartir el punto de vista de este sistema, ya que si un jugador entra en pánico y realiza un pedido grande, el pánico tiende a reforzarse. Ocurre un reinformer learning, ¿no? O que es el pánico de pedir más cervezas pensando que no te llega, porque, o sea, lo que va a pensar él puede ser, ¿no? El mayorista pide más, pero él empieza a disminuir su capacidad productiva, por lo tanto empieza a demorarse. ¿Y qué puede él pensar? Oye, le está vendiendo a la competencia, ¿no? O se le está acabando la cerveza porque hay mucha demanda. Entonces pido más para tener más stock, ¿no? Y ganarle a la competencia, a mi competencia a nivel mayorista. Cuando en realidad no era así, ¿no? Cuando en realidad era simplemente un delay propio de la capacidad productiva de la fábrica. Entonces ahí empieza. Y luego él, como piensa que le coloca más órdenes porque hay más ventas, cuando no es así. O piensa que hay más proyección de venta cuando no es así. Es simplemente que tiene miedo de quedarse desabastecido, tiene miedo de que, o él piensa que le estás vendiendo cerveza a otros mayoristas y él quiere aumentar su inventario. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia de pensar en sistemas. Bien, entonces, antes de terminar, recuerden que si están pensando en desarrollar habilidades blandas, ¿no? Ustedes saben que hoy desarrollar habilidades blandas implica muchos retos. No existe realmente una manera real de desarrollarlas. No existe una herramienta. Entonces, para resolver ese problema del desarrollo de habilidades blandas, aparece SoftAgents. ¿Ok? SoftAgents, con sus características, es decir, gracias a sus coaches digitales IA entrenados exclusivamente para desarrollar habilidades blandas, logra superar todos los retos que se tiene cuando una persona, cuando un profesional quiere desarrollar sus habilidades blandas. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, está enfocado en desarrollar pensamiento crítico, colaboración, comunicación y creatividad. Y está basado en 4 pilares, ¿no? Primero te enseñan conocimiento basado en evidencia, pero los que te enseñan son avatares IA, especialistas IA, que te crean la clase personalizada, a tu ritmo, ¿no? Y siempre te están dando feedback y evaluándote, ¿no? Y basada en esa evaluación, avanza. Entonces el avance es muy personalizado. Luego, después de avanzado el conocimiento, pasas a la zona de entrenamiento con avatares que asumen roles basados en casuísticas reales de acuerdo a tu objetivo, a tu propósito, al por qué quieres desarrollar una habilidad blanda. Y además tienes feedback en tiempo real, ¿ok? Feedback en tiempo real y cuantificación de tu avance, de cómo lo estás haciendo. Además, esto es espaciado en el tiempo, ¿ok? Hay una iteración basada en un calendario contigo para
ejercitarte de manera continua, ¿no? Como si fuera un gimnasio donde vas a desarrollar tu habilidad blanda. Y finalmente, un coach en tiempo real que te está dando feedback constante, que te está ayudando en cada práctica y además va cuantificando tu avance. ¿Ok? Entonces es así como superamos las barreras, las dificultades que tienen los profesionales y las personas para desarrollar su habilidad blanda. Los invito a usar este producto. Pueden buscarnos o encontrarnos en nuestras redes sociales como SoftAgents, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Listo. Para terminar y responder la pregunta inicial, ¿no? Pensando en sistemas, ¿podemos tener éxito empresarial? Y la respuesta es sí. Pero para que usted tenga éxito, recuerden, los demás también deben tener. Listo, nos vemos.